bueno. Él es la razón por la cual estamos aquí en esta noche. No hay otra razón, es Dios. Entonces, vamos a la eterna palabra en esta noche. Hechos del Espíritu Santo. Hechos del Espíritu Santo. Hechos del Espíritu Santo. El capítulo 4, verso 14 al 21. Hechos del Espíritu Santo. Hechos del Espíritu Santo, el capítulo 4, verso 14 al 22. ¿Están ahí conmigo? Amén. Vamos a leer al unísono en esta noche, a una misma voz. Dice la Biblia: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, como dice, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Dígale al que está a su lado: no podemos callar. No, pero dígalo de verdad, hermano. No podemos callar. Siéntense cómodos en esta noche. Quiero decirles que vengo en la autoridad de la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y bajo la unción del Espíritu Santo, a transmitirles este sencillo mensaje a los santos que están aquí bajo el sonido de mi voz en esta noche. Dios es soberano y todo lo tiene bajo su control, y para Él obrar en la vida de una persona lo hace cuando Él quiere y en el momento que Él quiera, y usa a las personas que Él quiera. ¿Para qué? Para Él glorificar su nombre. El profeta Jeremías, en el capítulo 32, verso 27, dice la Biblia: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Ahora, cuando Dios está lejos del corazón de los que gobiernan y dirigen las organizaciones y el sistema religioso,
Toda manifestación del poder de Dios es asimilada como algo fuera de lo normal y vista como una amenaza para el sistema. La pregunta que surge aquí en esta noche es: ¿qué fue lo que sucedió que indispuso a los religiosos? ¿Están conmigo aquí? ¿Cuál fue el acontecimiento que inquietó a la organización religiosa? ¿Cuál fue el milagro que conmovió a los jerarcas ritualistas? ¿Cuál fue el milagro? La palabra de Dios nos habla de un hombre que llevaba más de 40 años. Escuche esto. Yendo al lugar, número 1, donde se adoraba al Dios vivo. Número 2, donde se exaltaba a Dios que hizo los cielos y la tierra. Número 3, donde se escuchaba la palabra de Dios. Hechos capítulo 3, verso 1 al 3 dice la Biblia: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese ¿qué? Limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro, porque la fe mira, la fe camina, la fe sube, la fe baja. La fe es una base fundamental. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Escucha esto: hoy hay gente esperando recibir algo especial que cambie su vida. Yo no dije nada en esta noche. Si estuviera hablando aquí, no, es que necesito 50 personas para ¿qué? Emplearlos, y van a ganar 2,000 euros. Hoy hay gente esperando recibir algo especial que cambie sus vidas. Y a veces Dios tiene que tirarlo a uno al campo o pasarlo por el molino para que uno pueda reconocer y levantar los ojos al cielo, como Nabucodonosor, que dijo: no, esta es la gran Babilonia que yo he construido con la fuerza de mi poder. Y no estaba la palabra en su boca cuando Dios le dijo: usted va 7 años al campo. Y hasta que no reconozcas que sobre un alto vigila otro más alto todavía. A veces Dios permite cosas para que el ser humano pueda reconocer que existe un creador y que Él tiene el sartén por el mango y que hace lo que quiera, cuando quiera y a la hora que Él quiera. Hoy hay gente esperando recibir algo especial que cambie su vida. Hoy hay personas sumergidas en su desesperación y en su dolor porque no le ven solución a su problema. Hoy hay personas encerradas en su soledad y en sus traumas porque no tienen una persona cercana en quien puedan depositar su confianza. Hoy hay personas enfrascadas en sus crisis, esperando que alguien les transmita una palabra de esperanza. Hay personas sufriendo sus traumas por la pérdida de un ser querido, como escuchamos en esta noche. Y no hay
consuelo para superar ese duelo. Hay personas al borde del suicidio porque no le encuentran solución ni salida a su situación. Hoy hay personas que no han podido sanar las heridas del pasado y viven ¿qué? Atormentadas por esas heridas que marcan sus vidas. Hoy hay personas mitigando comprensión y ayuda por el estado en el cual están. Hechos capítulo 3 verso 4 dice la Biblia: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: la iglesia no tiene dinero para dar, pero tiene algo mucho más. No tenemos plata ni oro, pero tenemos el único mensaje que puede transformar la vida de cualquier español en esta noche. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que habían sucedido frente a este milagro, porque un milagro es un milagro por lo inexplicable. Frente a este milagro surgen dos interrogantes, y ellos son: ¿qué generó este milagro en el pueblo? Número dos, ¿a qué inspiró esta sanidad que Dios había hecho en toda la multitud? Este milagro generó que el pueblo se volcara. Eso es lo que los españoles están esperando de la iglesia. Ellos no son emocionalistas como nosotros los latinos. Están esperando ver algo. Yo no dije nada en esta noche. Están esperando ver algo de parte de la iglesia en las vidas de ellos, que los marque, esperando un milagro de parte de aquellos que anunciamos los poderes de Dios a este mundo. Este milagro causó conmoción. Este milagro generó que el pueblo se volcara a ellos para escuchar de labios de los discípulos un mensaje vivo y eficaz. ¿Qué dice Hebreos 4:11? ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra es la única arma que puede quebrantar el alma y el espíritu. Por eso necesitamos
hablar con la convicción que genera el poder del Espíritu Santo. Este milagro despertó en el pueblo sensibilidad por las cosas de Dios. Escúchelo. Hechos 3, 11, 12 al 16 dice: teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis, número 1 y 2, y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Este milagro poderoso que debía haber generado en los religiosos, número 1, regocijo, número 2, alegría, número 3, satisfacción, número 4, y gozo. Lo que despertó en los religiosos fue indisposición, indignación, furor, ira y rabia. Hechos, el capítulo 4, verso 1 al 3 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Amados hermanos y amigos que están aquí, qué tristeza es ver o reflejada la actitud déspota e indiferente en los religiosos que anuncian y hablan de un Dios vivo, pero ellos con su proceder demuestran que estaban muertos espiritualmente, cumpliéndose en ellos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 5, verso 20, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El resentimiento y la amargura que había en el corazón de los religiosos, que se generó por el milagro realizado por el Señor en el templo, escuche, donde ellos practicaban su ministerio al Dios vivo. El ministerio que ellos ejercían se había convertido en un ministerio muerto y mecánico, debido a a la escasez y a la ausencia de la presencia de Dios en la vida de ellos. Esta ausencia de Dios en la vida de los sacerdotes, del jefe de la guardia y del templo y los saduceos, llevó a contemplar y a mirar a los hombres de Dios en sus objetivos militares. La religión es el opio del pueblo. Por esa razón, el apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio. Es decir, que el evangelio es más que una religión. El evangelio es el poder de Dios.
para salvación a todo aquel que cree. Hechos capítulo 4, verso 3 dice: y les echaron mano, escuche esto, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. El resentimiento y la amargura que había en el corazón de los religiosos vio en ellos un celo religioso, porque el milagro había despertado al pueblo. Iglesia de Zaragoza, necesitamos predicar el evangelio con milagros. Yo no dije nada. Con milagros. Porque el milagro había despertado al pueblo del estado de la religiosidad. Si usted cree que aquí en nuestro templo llega una persona imposibilitada en silla de rueda, porque la iglesia está capacitada para orar por los enfermos, y estas señales a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Una persona imposibilitada en silla de ruedas entra aquí y Dios produce un milagro en ella o en él. Créamelo. Créamelo. Que esa familia se convierte. Esa familia viene otra, y tras esa viene otra. Necesitamos predicar, como dice la palabra, con milagros. La Biblia dice en Hechos 4, 5, verso 7, dice: aconteció al día siguiente, se reunieron, y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, número 1, los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdotes, Anás, Caifás y Juan Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Frente al intenso interrogatorio al que fueron citados el apóstol Pedro y Juan ante el concilio, Pedro expresó, escuche esto, algo que no podemos dejar de expresar. Número 1, todas las personas que hemos visto y palpado la gloria de Dios en medio nuestro. Yo pregunto en esta noche: ¿cuántos hemos palpado y hemos visto la gloria de Dios? Y el libro de los Hechos capítulo 4 verso 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro expresó algo que no podemos callar. Todas las personas que hemos tenido un encuentro personal con Dios, yo pregunto en esta noche: ¿dónde están los que hemos tenido un encuentro con Dios aquí? No podemos callar.
El apóstol Pedro expresó algo que no podemos callar todas las personas que hemos sentido la poderosa presencia de Dios llenando y transformando todo nuestro ser. Pedro expresó algo que no podemos callar. Todas las personas que hemos recibido un milagro de sanidad física. Yo pregunto en esta noche, ¿cuántos hemos recibido un milagro de sanidad física? A ver, levante su mano. Hemos recibido un milagro de parte de Dios de sanidad física sin la intervención de los galenos o de los médicos. Eso me da a mí entender que yo debo de estar agradecida o agradecido con nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Un milagro de sanidad física y espiritual de parte de Dios en nuestras vidas. El milagro más grande que hemos podido recibir es el milagro de la salvación. Es un milagro. Dios nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Pedro expresó algo que no podemos callar. Todas las personas que hemos experimentado de parte de Dios lo que es ser libres de las garras del pecado en nuestras vidas. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis veramente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Para esto apareció el Hijo de Dios, número 1, para deshacer, número 2, desbaratar, y número 3, y desmenuzar las obras del diablo. Yo no sé en esta noche, pero si aquí hay alguien que está atados por cadenas de pecado, déjeme decirle que le estoy presentando al único Dios que es capaz en esta noche de sacarlo a usted de esa situación caótica y lamentable en la cual usted se encuentra en esta noche. Porque yo lo he experimentado, he sentido el poder y la unción del Espíritu Santo dentro de mi vida, y Dios obrando milagros de sanidad y liberación espiritualmente en esta noche. Pedro expresó algo que no podemos callar. Todas las personas a quienes Dios en su inmensa misericordia nos ha transformado la vida, a quienes espiritualmente nos ha restaurado. Dios, este Dios tiene la calidad y la capacidad de restaurar la vida de cualquiera persona. Yo no sé si usted necesita que Dios penetre en la vida de su hogar y Dios genere un cambio, un milagro en su vida, y su hogar sea restaurado en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Hechos capítulo 4 versos 6 al 7 dice: y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?
cuando uno está sirviéndole a Dios sin contar con el respaldo y la presencia del Señor Jesucristo, su ministerio es inerte y estancado. El ministerio religioso de los sacerdotes de la religión popular es un ministerio muerto, sin vida de Dios y sin vida del cielo. Una vez alguien me dijo: pastor, ¿cómo es posible que uno vaya tras un confesionario a confesar sus pecados a un hombre? Yo le dije: si el sacerdote les perdona los pecados a ese hombre, ¿quién se los perdona al sacerdote? Y si el obispo se los perdona a otra persona, ¿quién se los perdona al obispo? Y si el cardenal se los perdona a una persona, ¿quién se los perdona al cardenal? Y si el papa se los perdona a otra persona, ¿quién se los perdona al papa? El único que tiene la calidad y la capacidad para perdonar pecado se llama J-E-S-U-S, Jesucristo el Señor. Hombre nacido de mujer pecador, tiene la potestad absoluta. Y me digo: sí, pastor, estás en lo cierto. Porque solo Dios puede sanar y perdonar pecados. Cuando uno está ejerciendo un ministerio lejos de la dirección de Dios, se convierte en un estorbo para la obra del Señor. Porque todo lo que hace y realiza para la gloria de Dios le incomoda, lo critica, lo irrita, se indispone y no lo apoya. Hechos 4:17 dice: y sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolo, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Estas son las preguntas que brotan de un servidor, de un líder, de una persona que tiene o ejerce un ministerio lejos del plan de Dios. Y el apóstol Pedro les expresa que el milagro para ellos no produjo ninguna alegría. Hechos capítulo 4 verso 8 dice al 12: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sean notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, en quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. ¿Por qué estos religiosos estaban incómodos por el milagro de sanidad hecho de los discípulos de Jesús? ¿Sabe por qué? Porque ellos no entendieron que la orden
ya había sido impartida y dada por Dios para que en el nombre de Jesucristo se anuncie el evangelio que transforma, que liberta, que sana y que salva al más vil y empedernido pecador. Este evangelio es el que transforma al ser humano. Este evangelio es el que restaura la vida del hombre. Es el evangelio cuando el ser humano hace contacto con el evangelio lo transforma. Cuando este mensaje toca la vida del ser humano, este mensaje produce una conmoción, una reacción de adentro hacia afuera, porque es el poder de Dios en acción. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 24, el versículo 49, dice la Biblia: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Cuando uno está cerca de la presencia de Dios, le es fácil obedecer su palabra. Cuando uno está cerca de Dios, le es fácil llevar a la práctica su palabra. Y escuche esto: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Este bautismo aquí, la Biblia no manda a bautizar niños, sino a presentarlos al Señor. Job capítulo 4 verso 7 dice: qué inocente se ha perdido. Este texto manda que una persona se bautice cuando tiene una conciencia de pecado. Lo que los religiosos preguntaron es incoherente a la orden que Dios ya había dado. Qué tristeza es ostentar un ministerio sin contar con el visto bueno de Dios. Qué desconcertante es ser aprobado por los hombres y no gozar ni tener la aprobación de Dios. Qué decepcionante es tener un pastorado sin el respaldo de Dios, que el todo lo puede. Dios no está enclaustrado ni casado con ningún sistema religioso. La presencia de Dios no tiene nada que ver con asuntos religiosos. Dios no es católico. Dios no es pentecostal. Dios no es budista. Dios no es luterano. Dios no tiene que ver con razas. Dios no es blanco, Dios no es negro, Dios no es hispano, Dios no es anglo, no tiene que ver con el género. Dios no es hombre, simplemente es Dios. Escuchen, Él se manifiesta donde hay un pueblo que lo llama con su alabanza. Y este culto, más que un culto, debe ser un movimiento del Espíritu Santo en esta noche, trayendo salvación, liberación, sanidad, milagro, restauración y convicción por el Espíritu Santo. Porque todo sistema religioso obstaculiza el obrar y la manifestación del Espíritu Santo. Cuando no tenemos una experiencia verdadera con el poder transformador de Dios, nos cuesta creer que Dios puede obrar en las cosas humanamente que se han salido del control de las
posibilidades humanas. Dios en esta noche tiene la calidad y la capacidad. Yo quiero retar a alguna amiga o algún amigo en esta noche. Yo lo quiero retar, porque este Dios que estoy predicando en esta noche, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra. ¿Habrá alguien aquí en esta noche, algún amigo que necesite que Dios obre en su vida? Levante la mano. Quiero retarlo en el nombre de Jesús. Levántela. Pero levántela. Conforme a tu fe te sea hecho. Escucha esto. Voy a concluir acá. Con Dios no es cuánto tienes. Con Dios no es cuánto puede estar. Con Dios es que al que cree, todo le es posible. ¿Cómo podemos decir que Dios no existe si lo hemos sentido? ¿Cómo decir que Dios no es real si Él ha transformado nuestras vidas? ¿Cómo negar su existencia si por todos lados vemos las marcas y sus huellas imborrables de su soberanía y su poder? ¿Cómo poder negar la existencia de Dios? ¿Cómo poder negar esto? ¿Cómo poder creer y decir que Dios no existe? Cuando nosotros somos la máxima creación de Dios. Y frente al intenso interrogatorio y la forma tan astuta y sagaz e intimidadora con que fueron citados el apóstol Pedro y Juan ante el concilio, el apóstol expresó algo que no podemos callar. Todas las personas que hemos tenido un encuentro personal con la presencia de Dios, el diablo no puede callar a un redimido por la sangre del que lo venció a él en la cruz del Calvario. ¿Cómo negar su existencia? Y yo quiero orar. Quiero orar. Quiero retar a las personas en esta noche que desean ver la mano de Dios, pero por su incredulidad, ser totalmente o escépticos, no han podido verla. Pero en esta noche solo cree y Dios obrará el milagro. Estén sobre sus pies. Y quiero ver a las personas que necesitan un milagro aquí en esta noche. Levante su mano. Levántela. Levántela. Quiero que descienda por ese pasillo. Voy a imponer las manos sobre usted en esta noche. Alguien que desee venir a este altar y que le crea a Dios en esta noche. Alguien más, levante su mano. Venga, pero venga.
va a ver la mano de Dios en esta noche. No se arrodille, no se arrodille. No se arrodille. Todos los que necesiten ver un milagro. No somos religiosos. El sistema religioso ha enclaustrado al Señor. Pero la fe camina en fe. Camina en fe. No podemos callar. Camina en fe. Ven en fe. Camina en fe. Camina en fe. Camina. Pero camina en fe. Camina en fe. Inclina tu rostro. Pedid y se os dará. Pedid, se os dará. Siento en la unción del Espíritu que algo se desata en esta noche. No podemos callar. Dios de milagros, ¿no? Hay una canción que dice Dios de milagros.